Llamamiento. ¿Qué es un llamamiento? Alguien cuando a usted le hablan y usted viene, ese es un llamar. Si yo le digo, ahorita yo le hablaba a mi papá y le dije, ven, entonces él vino. Dios llamó a Moisés. Él, ¿cómo lo llamó? Dice que se le apareció en medio de una zarza, pero la zarza no se consumía. Entonces él le llama y le dice, él empieza a ver esa visión, pero vean, Dios le está llamando. En el versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es lo que hablábamos ahorita. Las cosas de Dios son muy importantes. Hay que tener reverencia para las cosas de Dios. Amén. Hay que respetar las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces todo lo que sean las cosas de Dios, hay que tener una reverencia hacia las cosas de Dios, un respeto para Dios, para todo, ¿verdad? Para todas las cosas de Dios que usted va a una célula, pues hay que tener reverencia, hay que respetar a Dios. Que va a venir a la congregación, usted llegue temprano, llegue bien a las cosas de Dios. Si usted llega, nuevamente voy a decir esto, si llega el doctor y al seguro social y usted llega tarde, 5 minutos tarde, ya no lo atienden y tiene que sacar su cita y hasta el otro mes, ¿verdad? Si nos va bien. Entonces imagínense, las cosas de Dios hay que tener una reverencia, un respeto. No, o igual también hay mucha gente que dice, no, pues es que ahorita yo no quiero un compromiso con Dios. Pues no se meten a las cosas de Dios, pero tampoco están ahí pecando en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es cumplido por pecado, le es tomado por pecado. Entonces nosotros ya tenemos un conocimiento de las cosas de Dios. Hay que tener reverencia hacia Dios. Aquí le dice, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, se presenta Dios con Moisés. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿quién recuerda cómo llegó? ¿Cómo llegamos a los pies de Cristo? Derrotados, todos tristes, en depresión, sin ganas de vivir, desanimados, con apatía. Mal llegamos a los pies de Cristo, a los pies de Dios. Entonces, Dios lo mismo, Él llamó a Moisés, lo mismo hace con nosotros. Él nos llama, Él usa las circunstancias para traernos a Él, ¿verdad? Amén. Entonces, no debemos de esperar a tocar fondo para venir a los pies de Cristo. Entonces Él está llamando, ya se presenta a Dios y luego le dice, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés cubrió su rostro, tuvo una reverencia. ¿Qué hacen? Uno no es digno de Dios. Creo que luego muchas veces uno no lo entiende. ¿Quiénes somos nosotros? No somos nada delante de Dios, ¿verdad? O sea, muchas veces, ahorita ese es el tema, ¿no? El engaño de Satanás. Él quiere hacerte creer que tú eres alguien, que tú eres algo. Pero en la presencia de Dios nosotros no somos nada. Entonces dice, Moisés tuvo miedo y cubrió su rostro y no quiso mirar a Dios. Versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Entonces aquí, ¿qué es lo que Él dice? Él ve tus problemas, Él ve por lo que tú estás pasando, Él ve tu situación, ¿verdad? O sea, él no está ciego, Él sabe por lo que tú estás pasando. Entonces dijo que Él ha visto las aflicciones de estos, dice, a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Fíjense aquí, Él está viéndolo, Él vio nuestros problemas, Él vio de dónde nos sacó para hacernos libres. ¿Libres de qué? Del pecado y de la maldad, ¿verdad? Satanás y sus demonios nos tenían atados al pecado, estábamos en una prisión. Pero Él, que dice, Él ha descendido para librarlos de mano de los egipcios
y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Él te quiere sacar de la esclavitud del pecado para depositar bendición sobre tu vida. Eso es lo que Él quiere hacer contigo. Esa es la voluntad de Dios. Sacarte de una vida de esclavitud para llevarte a la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Gloria a Dios. Y luego dice, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y del jebuseo, de las tribus que estaban en esa tierra. Versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. El clamor. ¿Cómo es que tú le pides a Dios? ¿Cómo es que tú le clamas a Dios? ¿Cuánto tiempo oras al día? ¿Cuánto tiempo? Todos tenemos problemas, porque todos tenemos problemas, no hay nadie que no tenga problemas, pero ¿cuánto tiempo nosotros le estamos clamando a Dios? Queremos que Dios nos escuche, sí, pero ¿cuánto tiempo nosotros le clamamos a Dios? Aquí ellos, ¿qué hicieron? El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. El clamor llegó a los oídos de Dios. Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé. Eso es una promesa de Dios, y Dios va a cumplir o no va a cumplir su palabra. Amén. Él la va a cumplir, pero dice, clama a mí. Tenemos que clamarle con nuestro corazón, clamarle y decirle, ¿sabes qué? Me pasa esto, pero no solo una vez. Tenemos que estar perseverando, insistiendo, hasta que Él escuche la palabra, nuestras oraciones. Entonces dice, ¿por qué muchas veces Dios no te responde a lo que tú le dices? Porque Él conoce tu corazón y Él sabe si tú le estás clamando de verdad o nada más lo estás clamando para que se arregle tu problema. Ya después te vas a volver a olvidar de Dios y vas a seguir en tu vida igual de pecado. Entonces Él sabe cuando tú le clamas. La palabra de Dios nos dice que Dios no escucha a los pecadores. Si yo estoy practicando el pecado, ¿con qué cara voy a venir yo a decirle a Dios, ayúdame a hacer esto? Si yo no estoy bien delante de la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que clamar para que Él escuche, pero clamar de corazón. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. También he visto cómo Satanás los oprime. He visto cómo los demonios los oprimen, cómo los tienen atados. Es como si les dijera eso. ¿Por qué? Porque cuando uno comete pecado, uno abre puertas espiritualmente hablando, y los demonios entran y por eso te atan. Por eso te atan y por eso tú no puedes entender las cosas de Dios. ¿Verdad? Por eso, ¿qué es lo que hace que tú no clames a Dios? Te da flojera, apatía espiritual, tienes desánimo, ya no quieres venir a la iglesia. Muchas veces hay incredulidad, porque muchas veces no crees lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Por qué? Pues porque no tienes una comunión con Dios, no hay una intimidad con Dios. Por eso. Entonces aquí nos está diciendo, ven por tanto ahora y te enviaré dice el 9, dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Qué se les viene a la cabeza? Cuando Dios dice, yo voy a hacer esto en tu vida, porque está escrito en su palabra, y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo voy a enfrentar yo al enemigo si él es más poderoso que yo? Pero tú no vas con tus fuerzas, tú vas con las fuerzas de Dios. Él va delante de ti peleando como poderoso gigante. ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Verdad? Porque muchas veces falta la fe. Y si no tengo fe es porque no estoy ejercitando mi fe, no estoy orando, no estoy ayunando, no estoy leyendo la palabra, pues estoy todo débil. ¿Y cómo me voy a enfrentar al enemigo? Pues me va a ganar fácil, hasta con un soplido me va a tirar. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Dice, yo he escuchado y yo he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo,
los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Vean lo que dice Moisés: ¿quién soy yo? Versículo 12, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Ahí te está dando una orden: ve, porque yo estaré contigo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo, ¿verdad? Amén. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, Él va a estar contigo siempre. Amén. Y luego dice en el versículo 13: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. A él le dice: no, tú ve y tú eso es lo que le vas a decir al pueblo. Entonces aquí vimos el llamamiento de Moisés. Moisés está recibiendo una orden y le está diciendo: ve con el faraón y tú le vas a decir esto, ¿sale? Y yo voy a ir contigo, no vas a ir tú solo, yo voy a ir contigo. Entonces, después miren, vamos a pasar a Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, desde el versículo 1. Amén. Amén. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Amén. Aquí vean, aquí lo que leímos, siguen los pretextos de Moisés, ¿verdad? Primero dice, respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán. Luego de pesimista, ¿no? Cuando Dios nos da una promesa y luego a veces no le creemos a Dios. Decimos: no, pues ¿cómo Dios me va a dar esto? Pues si estás pidiendo, tú dice la palabra que todo aquel que pide, se le va a dar, ¿verdad? Entonces cuando Dios te derrama la bendición que le estás pidiendo, te sorprendes. Dices: ¿cómo? ¿A poco ya?
Pero pues si tú le estás pidiendo a Dios, y Moisés, ¿qué es lo que hace? Es que ellos no me van a creer, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Entonces, ¿qué le dice Dios? Él empieza a darle señales. Vas a ir y tú vas a mostrar por medio de estas señales. Cuando nosotros estamos delante de Dios, cuando tenemos una comunión con Dios, cuando el Espíritu Santo está delante de nosotros, esas son las señales que el mundo ve para traerlos a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros sí queremos que el Señor venga a nosotros, ¿no? Y nosotros estamos, pero si nosotros no damos un buen testimonio, ¿cómo se va a convertir la gente? Si no ve señales en nosotros. Pues tú siempre hablas y hablas de Dios, pero ¿dónde está? ¿Pero cómo te comportas? Para ser así como tú, pues mejor me quedo como estoy, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que mostrar esas señales que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, después aquí Él le da las señales, ¿no? Es lo que estamos hablando, Él le da las señales para que Él vaya. Y Moisés sigue con los pretextos. Pero ¿qué le dice aquí? Ya le dice en el versículo 14, 4:14 le dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Moisés era tartamudo, era tardo para hablar. Él no podía hablar bien. Entonces le dice Dios: voy a poner a tu hermano Aarón para que te ayude. Él va a llevar la palabra al pueblo, ¿no? Entonces ahí le está diciendo eso. Después le dice tú en el versículo 15: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Entonces, cuando Dios te manda a hacer algo, pues tú lo tienes que hacer porque tienes el respaldo de Dios. Si tú no tienes el respaldo de Dios en tu vida, entonces sí, cuidado. ¿Por qué? Porque vas tú solo. Pero si Él te está diciendo, que vayas, es porque Él va a respaldar lo que te está diciendo que tú hagas. Amén. Amén. Ahora miren, vamos ahí a Éxodo capítulo 7, versículo 8. Del 8 al 13. Amén. Amén. Bueno, seguimos. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Amén. Aquí vemos el engaño de Satanás. Dios ya les había dado las señales para que fuera con Faraón y Faraón dejara salir libre al pueblo de Israel. Entonces van ellos y le dicen: no, pues cuando ustedes estén delante de Faraón, ustedes van a hacer estas señales. Entonces, ¿qué hizo? Echaron la vara y se hizo culebra. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Faraón? Ahí nos dice en el versículo 11: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Satanás también hace milagros. ¿Pero a cambio de qué o a costa de qué? ¿Verdad? Entonces, tú vienes a Dios y tú le pides a Dios, pero Dios no te va a dar algo que te va a hacer mal. Muchas veces nosotros no entendemos eso. Por eso tenemos que tener cuidado con el engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque tú le estás pidiendo algo, tú estás haciendo algo, pero muchas veces no es para tu bien. Por eso no te lo da, porque no es para tu bien. O muchas veces estás esperando señales para saber que Dios sí te está diciendo las cosas, pero Dios te habla a través de su palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Ellos echaron la vara, pero ¿qué hicieron? Mandó llamar a los hechiceros e hicieron el milagro, ¿verdad?
Muchas veces así hay gente que pues no, que cree en Dios, pero también cree en otras cosas. Y dicen, es que me hizo este milagro. Pero ¿a cambio de qué te hizo el milagro? ¿A cambio de qué te está haciendo el milagro? Aquí vemos que tenemos que tener cuidado con el engaño del enemigo. ¿Por qué? Porque Satanás obra en la vida de la gente también. Porque él es el padre de la mentira. Él te va a tratar de engañar para que tú lo sigas a él, para que tú no te acerques a Dios. Eso es lo que él trata de hacer. Entonces muchos dicen, no, pues dice la palabra, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Debes de amar primero a Dios, más que otras cosas. ¿Por qué? Porque hay gente que cree en Dios, pero cree en otras cosas, aparte de Dios. Y Dios dice que Él es un Dios fuerte y celoso. No porque Él quiera solamente la alabanza y la gloria para Él, sino porque Él es digno. Porque Él es el creador del cielo, de la tierra, del universo, de todo lo que hay aquí. Él es el único digno. Entonces, eso es lo que Él quiere. O sea, Satanás te quiere distraer. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para ti, como lo hizo con Moisés. Él tenía un plan. Él le dijo, tú vas a libertar a mi pueblo de la esclavitud. ¿Verdad? Ese era el propósito que Dios tenía para Moisés. Pero ¿qué hizo primero Moisés? Ponía trabas. Él decía, no, pues ponía pretextos, ¿no? No, pues es que, ¿y qué tal si voy y no me creen? ¿Y qué tal si les digo y esto y esto? Y estaban recibiendo señales de parte de Dios. Y cuando van a Faraón y le dicen, no, pues deja salir a mi pueblo y le muestran las señales, pues Faraón se la quita fácil, trae a los hechiceros y hacen los mismos milagros. Si hay personas que han sido sanadas de enfermedades terminales, sí, que Satanás también lo puede hacer, sí. Pero el único que te va a llevar al regalo de la vida eterna es Jesús. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con el engaño de Satanás, porque él te puede aparentar que hay algo bueno en tu vida, que todo está bien. No, desgraciadamente les digo, uno se acerca a Dios hasta cuando uno toca fondo. Cuando uno se acerca a Dios, pero con sinceridad, cuando de verdad tú le clamas a Dios, Dios te va a responder. Cuando tú le clamas de verdad. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que estar atentos y tener el discernimiento cuando bien, las cosas provienen de Dios y cuando no provienen de Dios. Entonces miren, vamos a ver otro ejemplo del engaño de Satanás, pero ahora en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Hechos 5, del 1 al 11. En el Nuevo Testamento hay otro engaño. Amén. Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido,
y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Aquí vemos otro engaño. ¿Por qué? Porque estas personas pues, andaban con los discípulos de Jesús, pero nos están hablando de una heredad que ellos tenían, ¿verdad? Entonces dicen, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Sabrá Dios qué era lo que tenía, una casa, un terreno, unas hectáreas, no sabemos. Dice, tenía una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí ya le está hablando de que Satanás le metió ahí en su corazón para que mintieran. Dice, y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces nosotros cuando hacemos algo así, pues ¿qué pasa? No mentimos a los hombres, nos estamos mintiendo a nosotros mismos y le estamos mintiendo a Dios. ¿Por qué mejor no hablar con la verdad? E involucrarnos en las cosas de Dios, si de verdad queremos involucrarnos, meternos de lleno a las cosas de Dios, o mejor así. ¿Por qué? Porque ya lo vimos la vez pasada en el Cristiano Live, ¿verdad? O eres tibio, eres frío o eres caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Entonces ellos venden la heredad, entonces no estaban bien delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque mienten. ¿Y qué le dice? Pues si tú no la vendías era tuya, y aun cuando la hayas vendido, el dinero pues era tuyo, nadie te lo iba a quitar. Entonces, ¿para qué le mientes? Le mentiste a Dios, ¿y qué pasó? Murieron, ¿verdad? Muchas veces nosotros cuando tratamos, o les digo, seguimos practicando el pecado, morimos espiritualmente. Ya no estamos atentos a las cosas de Dios, ya no sabemos porque estamos muertos espiritualmente hablando. Satanás es el padre de la mentira. Vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 44. Amén. Juan 8, 44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Ahí vemos que Satanás es el padre de la mentira. Él te va a querer engañar para sacarte del propósito de Dios, porque todos los que estamos aquí, todos tenemos un propósito para Dios. Pero Satanás, ¿qué hace? Pues te saca del propósito de Dios. Entonces aquí, Él nos está diciendo aquí la palabra de Dios, que Él es el padre de la mentira. ¿No? Entonces nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es el padre de la mentira y Dios es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros somos los que decidimos a quién queremos como nuestro padre, ¿verdad? ¿A la mentira o a la verdad? ¿A Dios o a Satanás? Todo depende de cada uno de nosotros. Entonces debemos de estar alertas y debemos de estar atentos de lo que el Señor dice. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Amén. Dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces él
¿Cómo nos va a engañar? Él también se puede disfrazar de algo que puede ser bueno, pero no lo es. Él se puede disfrazar hasta de ángel de luz. Ahí nos lo está diciendo, ¿verdad? Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué? Ustedes saben que hubo una batalla en el cielo donde fue expulsado Satanás y sus demonios a la tierra, ¿verdad? ¿Satanás quién era? Él era un querubín, el más hermoso de todos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se rebeló en contra de Dios y fue expulsado a la tierra. Pero cuando él fue expulsado a la tierra, cuando Dios te da algo, Él jamás te lo va a quitar. Él no te quita lo que ya te dio. Entonces Él, cuando fue lanzado a la tierra, pues no le quitó el poder que ya tenía. Por eso Él se puede disfrazar de lo que Él quiera. Él es el amo del disfraz. Él te puede hacer creer cosas buenas cuando no lo son así, porque la palabra también dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que poner atención, tenemos que tener cuidado con el engaño de Satanás, porque él es lo que hace. Él fue expulsado y les digo, Dios no le quitó nada de lo que ya le había dado. Sí le dijo, en Ezequiel nos dice, Ezequiel 28 dice, por tanto siempre vas a ser un espanto, ¿verdad? Entonces Él no se te va a parecer tal cual como Él es. Miren, y vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, 12, 9. Aquí vamos a desenmascarar a Satanás. ¿Qué es lo que él hace? Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Amén. Dice así, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí nos está diciendo, ¿verdad? ¿Qué dice? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Al mundo entero. Nosotros no somos del mundo, ¿verdad? Entonces, si usted está en Dios, pues usted no va a ser engañado por Satanás, porque usted va a discernir el ataque del enemigo. Pero si usted está contaminado de las cosas del mundo, pues también lo va a engañar. Por eso dice, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces miren, aquí yo les digo, Dios no le quitó absolutamente nada, porque Dios no quita las cosas, y vamos a ver unos versículos para que vean que Dios no quita absolutamente nada de lo que Él ya te dio. Vamos a Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29. Amén. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Dios no te va a quitar lo que Él ya te dio. Nosotros todos los cristianos tenemos dones. Todos tenemos dones dados por el Espíritu Santo. Si usted ya recibió a Cristo como su Señor y su Salvador, el Espíritu Santo le dio dones. Esos dones usted los va los va a descubrir cuando usted tenga una intimidad con Dios, y el Señor se los va a revelar. El Espíritu Santo les va a revelar qué dones tiene. Entonces lo mismo pasó con Satanás. A él le dio dones, pero ya no se los quitó. Igual a nosotros, ya tenemos dones, pero Él no nos los quita. Hay gente que aunque ya se haya alejado de Dios y teniendo el don de sanidad, ora por enfermos y son sanados, porque tienen el don de sanidad. Lo mismo pasó con el enemigo. Él fue lanzado a la tierra y no le quitaron nada. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios no es como el hombre para que se arrepienta. Él ya no se arrepiente. Él ya te dio algo y ya no te lo va a quitar. Él ya no te lo va a quitar porque Él ya te lo dio. Pero le digo, nosotros tenemos que tener cuidado con el engaño de Satanás. Tenemos que leer la palabra para saber cómo guiarnos, cómo dirigirnos. Tenemos que tener una intimidad con Dios para saber qué es la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a saber yo la voluntad de Dios si no paso tiempo en la presencia de Dios?
¿Por qué? Porque muchas veces pensamos o creemos que lo que estamos haciendo está bien y no es así. Y no es así. No es así, ¿por qué? Porque no tenemos la humildad de reconocer que somos seres humanos, de que dependemos de Dios, no de los hombres. Nosotros dependemos de Dios. Entonces todo eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces ya está en cada uno de nosotros si queremos ser devorados por él o no. Dios es el único que nos puede ayudar, nosotros no podemos. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice la palabra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces nosotros tenemos que entender todo eso, tenemos que tener cuidado con el engaño. ¿Cómo sé que no voy a ser engañado? Pues porque conozco la verdad, ¿verdad? Imagínense si llegan dos personas y me cuentan como le pasó al rey Salomón, ¿verdad? El rey Salomón dice que le pidió sabiduría a Dios y luego le vino la prueba, ¿no? Dice que estaban dos mujeres prostitutas, las dos habían tenido un bebé y le dicen, llegan con Salomón, pero le llevan un bebé muerto y el otro vivo. ¿Y qué le dice? No, pues vienen con el rey, no, pues es que esta mujer dice, me quitó a mi hijo mientras yo dormía, ella llegó tomada, se acostó encima de su bebé y lo ahogó. Entonces le dice, no, el niño que trae ella vivo es mi hijo, pero ella dice que no, que es hijo de ella. Entonces Salomón, en su sabiduría, dice, tráiganme una espada. Le llevan la espada y dicen, pongan al bebé sobre la mesa. Ya lo ponen en la mesa y les dice, partan al niño a la mitad y denle la mitad a una y denle la mitad a otra para que ya no se estén peleando. Pero ¿qué dijo la mamá? No, que se lo quede ella. Y Salomón en su sabiduría le dice, no, el bebé es de ella, ella es la verdadera madre. ¿Por qué? Porque a ella no le importaba que aunque viviera, pero que estuviera con otra, pero que viviera. Pero ¿cómo obtuvo esa sabiduría Salomón? ¿Quién se la dio? Dios. Exactamente. Si nosotros no nos acercamos a Dios, ¿cómo vamos a tener sabiduría? No vamos a tener sabiduría y vamos así. Si Salomón no hubiera estado en la presencia de Dios, si él no estuviera lleno de la presencia de Dios, que hubiera dicho, no, pues dénselo a ella, ¿no? Porque ella dice que es su hijo, pues es de ella. Cuando era mentira, no era de ella. Y así hay mucha gente que miente. Hay mucha gente que miente y que dice cosas como si fueran verdades. Entonces nosotros, para saber distinguir entre el bien y el mal, tenemos que ir a la palabra, a ver si sí me está diciendo la verdad. Tengo que tener el discernimiento para saber lo bueno y lo malo, si no, ¿cómo? Miren, para terminar vamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Corintios 2:11, ¿amén? Eso. Dice así, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos lo que él hace. Él, que dice la palabra en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hace Satanás. Cuando tú te das cuenta de que en un lugar hay destrucción, hay mentira, él te quiere robar la paz, tu fe, hasta tu fe te quiere arrancar. No, pues ya no sigas en la presencia de Dios. Pues no, ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que Satanás hace. Él nos va a atacar. No ignoramos sus maquinaciones. Necesitamos saber lo que habla Dios. Dios habla nuestra vida. Amén. Diario habla nuestra vida. Pero ¿cómo nos damos cuenta que si Dios habla o es el enemigo? Dependiendo la intimidad que tengamos con Dios.
¿verdad? Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie.